Egunon danori, eskerrik asko etortzeagaitik. Bienvenidos este viernes 15 de junio a este Fórum Europa Tribuna Euskadi, que acoge un día más el Hotel Ercilla de Bilbao. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del fiscal superior del País Vasco, don Juan Calparsoro, y el encargado de presentarles a nuestro invitado de hoy es un exministro de Justicia del Gobierno de Rodríguez Zapatero, amigo, por lo que me cuentan, de Juan Calparsoro. Se trata de Mariano Fernández Bermejo, va a ser el encargado de presentarnos a Juan Calparsoro y volver un poco, porque me han dicho que el exministro está bastante alejado de los medios, volver un poco a colocarse delante de los medios, o por lo menos de personas que no le van a preguntar, pero sí puede colaborar si quiere en este foro. Don Mariano, cuando quiera, todo suyo. Muy buenos días, egunon, autoridades, mesa, querido Juan. Ha sido para mí una verdadera satisfacción recibir el encargo de mi querido amigo Juan para hacer esta presentación. Me ha dado la oportunidad de volver a Bilbao por segunda vez en prácticamente 15 días. Eso ya de por sí solo sería suficiente, pero sobre todo participar en este acto, que sé que a Juan le importa, y por eso también a mí me importa ver aquí a muchas caras conocidas, encontrarme absolutamente a gusto. Juan Calparsoro, el fiscal superior de Bilbao, nació en San Sebastián en 1960. Con 22 años era licenciado en Derecho y 3 años más tarde ingresó en la carrera fiscal. Tenía prisa por cumplir el compromiso de aquellos que se sienten privilegiados por poder acceder a los bienes de la cultura y hacer desde esa posición la defensa de aquello en lo que uno cree. Ese compromiso con uno mismo que lo obliga a responder adecuadamente ante las oportunidades que da la vida. Ese mismo compromiso que ha tenido Juan siempre con la sociedad, ante la sociedad, frente a la sociedad en la que vive. San Sebastián, su primer destino y su único destino durante mucho tiempo, donde fue fiscal, se encargó de temas que siempre están ahí en el límite de la discusión social. La situación de los menores, el medio ambiente, hombre comprometido con esa sociedad en la que vivía. Fue teniente fiscal en San Sebastián, quiso ser fiscal jefe en San Sebastián, pero no parecía que en aquellos momentos Juan, el gobierno de turno le pareciera un candidato manejable. Es un hombre, como digo, muy comprometido con la sociedad en la que vive y por eso jamás ha perdido el contacto con esa sociedad y con la sociedad naciente, con la gente joven. Por eso su gran trayectoria académica en la Universidad del País Vasco, en el Instituto Vasco de Criminología, en la Escuela de Práctica Jurídica de Guipúzcoa o en la Universidad de La Rioja años más tarde. Siempre desde una perspectiva progresista se ha incardinado en el tejido y es lo más alejado de eso que pudiera llamarse un fiscal funcionario. Es un fiscal que vive los problemas de la sociedad con un sentido crítico y con la vista puesta a lo lejos. Es un fiscal, por tanto, que hoy algunos posmodernos llamarían progresista trasnochado. Es ese portador de esas ideas, no nuestras, sino esas ideas de la Revolución Francesa tan trasnochadas. Libertad, igualdad, solidaridad. Quizá algunos puedan reflexionar más fácilmente en este momento acerca de la necesidad de seguirlas defendiendo con uñas y con dientes. Por eso seguramente se asoció en 1990 a la Unión Progresista de Fiscales, que dentro de la profesión es el sector
que mira, creo, con ojos de progreso lo que ocurre dentro del ámbito de la justicia. Y en esa óptica, o con esa óptica, se pregunta por las razones sociales de las patologías de la sociedad que subyacen siempre en el conflicto entre el individuo y la sociedad, ese conflicto que acaba ante los tribunales penales. Juan no pasa por la superficie, necesita saber por qué razón acabamos enjuiciando a personas por hechos que tienen sobre todo que ver con raíces de desigualdad en la propia sociedad. Su interés por la criminología no es sino la consecuencia de esa inquietud. Por eso forma parte de la directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal, una asociación de profesores de Derecho Penal, de jueces y fiscales, que trata de ofrecer alternativas en materia de política criminal. Por eso también se pregunta por los modos útiles de resolución de conflictos en las sociedades democráticas distintos al modo jerárquico vertical de resolver los conflictos. Y por eso ha dedicado mucho tiempo a estudiar la mediación como forma horizontal de solución de conflictos en las sociedades democráticas o la responsabilidad de la sociedad frente a las futuras generaciones en la preservación del medio ambiente. Siempre temas donde a flor de piel se detecta esa inquietud que yo creo que marca toda su trayectoria como profesional, pero también como ser humano. Ese talante reflexivo e intelectualmente inquieto le supuso en el año 2003 el veto del gobierno de Aznar, un veto reiterado, ya lo había tenido en San Sebastián, pero luego fue todavía un poquito más curioso, porque por 2 veces concurrió a la Fiscalía Superior de La Rioja y por 2 veces ocurrieron cosas raras, pero la más rara de todas y simpática es que en la segunda un fiscal general del Estado nada sospechoso de tendencias progresistas como era Jesús Cardenal le propuso como fiscal superior de La Rioja, con el apoyo del Consejo Fiscal, pero al gobierno de turno no le pareció hombre suficientemente manejable. Ocurrió lo que ocurrió. En 2004, si recordáis, pasaron cosas y acabó siendo felizmente fiscal superior de La Rioja. Ahora viaja menos de lo que acostumbraba con su responsabilidad de fiscal superior, nada menos que del País Vasco, disfruta menos de la montaña, la piragua que lejos aquellos 5 años de la Getaria San Sebastián, pero sigue encontrando hueco para la lectura, se apasiona por su Real Sociedad, no son buenos tiempos, Juan, sus amigos, pocos pero buenos, y esa familia numerosa que llenan la vida sencilla que gusta a Juan, a este hombre machadianamente, en el mejor sentido de la palabra, bueno. Ese hombre bueno que es mi amigo Juan Calparsoro. Juan, es tu turno. Muchas gracias. Es que ricasco. Bien, egunon jaun Andreok. Tribuna Euskadi ekonomia berria foroari, antolatzaile eta ekitaldi honetako babeslei eskertzen diet dimentsio sozial eta publiko honetan nire karguan jarduteko aukera. Harengako fiskalaren presentzia bat dator, zuzeneko sustrai demokratikoko, interes sozialerako aukeratiko legezkotasuna zaintzearen erakunde arduraduna, autonomia erkidego honetan zuzentzeko erantzukizuna onartzen duena, bere proiektu ez, eta bere uste oso ez publikoki arduratzen den arrazoizko eskaerarekin. Agradezco al Foro Nueva Economía Tribuna Euskadi y a los organizadores y patrocinadores de este acto la ocasión de ejercer mi cargo en esta dimensión social y pública. La presencia del fiscal en él responde a la exigencia razonable de directa raíz democrática de que quien asume la responsabilidad de dirigir en esta comunidad autónoma la institución encargada de velar por la legalidad desde la perspectiva del interés social responda públicamente de sus proyectos y de sus convicciones.
Muchas gracias, amigo Mariano, por tu amable presentación. Para mí es un auténtico honor ser presentado por el fiscal que más altas responsabilidades públicas ha ostentado en la trayectoria profesional y por haber compartido, aunque no hayamos compartido trabajo en una misma fiscalía, sí compromiso profesional por nuestra pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que tú eres cofundador, y asociación de juristas que tuvo su origen en la época de la dictadura, en la llamada justicia democrática, y que se ha convertido en un referente indiscutible para juristas con preocupaciones e inquietudes sociales. Considero, sin duda, un discípulo de Mariano Fernández Bermejo. Me considero un discípulo de Fernández Bermejo, jurista y fiscal ejemplar, espejo de intelectual, sereno, coherente y libre. Tus palabras de presentación, generosas en razón de la amistad que nos profesamos, las agradezco de corazón y me enorgullecen por venir de quien tanto admiro y aprendo todos los días en la vida y en el derecho. En este contexto de la crisis económica que azota a nuestro país, el papel del Ministerio Público como garante de las libertades y defensor del interés público y social exige de los fiscales un renovado esfuerzo en aquellos campos donde los efectos de la crisis se hacen notar con especial intensidad. Creo firmemente que ante esta grave situación económica que estamos padeciendo, la Fiscalía no puede permanecer impasible. La institución que dirijo y represento en la Comunidad Autónoma Vasca tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. El Estado español se define como Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Constitución alude en su artículo 51 a la figura y a los derechos de los consumidores y usuarios. Este carácter social del Estado hace que, ante esta grave crisis, tengamos una cobertura que permite paliar las consecuencias más dramáticas para los ciudadanos. En parte, gracias a este carácter social, los efectos de la crisis no están teniendo un reflejo llamativo en incremento delictivo, en incremento de delitos, más allá de algunos tipos penales concretos. Pero sí se están produciendo situaciones de vulnerabilidad de derechos económicos y sociales. Ello se refleja en el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y en los derechos de consumidores y usuarios. Son situaciones de vulnerabilidad que no son nuevas, pero que esta crisis hace que sus efectos se agraven de una manera preocupante. Obviamente, nuestra pertenencia a la Unión Europea y al euro supone una garantía para nuestro país y para nuestra economía. Esta unión política y económica se ha demostrado que es imperfecta y arrastra las consecuencias de la ausencia de una verdadera unión fiscal y de una verdadera integración política. Parece que el camino está marcado y solamente faltarían la decisión de los Estados de llegar a esa mayor integración y el liderazgo necesario para dirigir el proceso. A pesar de ese déficit, en el proceso de creación de Europa se han dado pasos muy importantes. Y en lo que respecta a la justicia y el derecho, al espacio de libertad, seguridad y justicia, como dice el Tratado de Lisboa, tenemos una profunda y lógica dependencia y vinculación con la Unión Europea. Ejemplo de ello es el influjo que en el derecho penal han tenido y tienen las directivas y las decisiones marco de la Unión Europea. Actualmente ya la figura de decisión marco ha desaparecido, reglamentos, directivas y decisiones. La política criminal se ha convertido en un interés central y autónomo de la política comunitaria. La incidencia del derecho comunitario en los sistemas penales de los concretos países miembros no puede ser ya considerada una variable excepcional y periférica, confinada a los elementos normativos del tipo penal, o bien a la inaplicación de las normas incriminadoras contrarias a los derechos o libertades establecidas en los tratados o en el llamado derecho derivado. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo,
en la regulación actual, que nos viene obligada por parte de la Unión Europea, por ejemplo, el decomiso de bienes, productos e instrumentos del delito en el ámbito del blanqueo, la lucha contra la explotación sexual de los niños y contra la pornografía infantil, los ataques contra los sistemas de información en los delitos informáticos, los nuevos delitos sobre operaciones de información privilegiada y la manipulación del mercado en el ámbito del mercado y los consumidores, la lucha contra la corrupción también en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, la armonización normativa con la Unión Europea en los delitos contra el medio ambiente, la regulación de las penas en los delitos de tráfico de drogas, en la adaptación a la normativa europea de las penas en los delitos de corrupción, etc. Un paso para mí fundamental de esa unión judicial, de ese espacio de libertad, seguridad y justicia, lo constituye la llamada Euroorden, u Orden de Detención Europea, que se adoptó en el año 2002 por decisión marco 584/2002 del Consejo Europeo de 13 de junio, que sustituyó al sistema de extradición entre los Estados de la Unión Europea, obligando a cada autoridad judicial nacional europea, autoridad judicial de ejecución, a reconocer ipso facto y con controles mínimos la solicitud de entrega de una persona formulada por una autoridad judicial de otro Estado miembro, autoridad judicial de emisión. Esta decisión marco entró en vigor el 1 de enero del año 2004, sustituyendo entre los Estados de Europa, de la Unión Europea, a los textos existentes en la materia. Hasta entonces. A esta misma línea de voluntad legislativa unificadora de los valores democráticos responde la reciente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada hace apenas unos días, en concreto el día 1 de junio, relativa al derecho a la información de los imputados en el proceso penal, reforzando así la necesaria aproximación de las legislaciones, facilitando la cooperación entre las autoridades competentes y asegurando la protección judicial de los derechos individuales. Otra de las novedades que introdujo el Tratado de Lisboa es la posibilidad de crear una Fiscalía Europea y el tipo de relación que debe mantener esa Fiscalía Europea con las Fiscalías nacionales, estableciendo en el artículo 87 que el Consejo podrá crear la Fiscalía Europea, a partir de Eurojust, para perseguir las infracciones que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, ampliable por unanimidad a la delincuencia transnacional grave. Formamos, pues, parte de una comunidad de naciones que comparte vínculos históricos, valores comunes y esperanzas y proyectos de futuro. Desde el ámbito de nuestras competencias nos corresponde luchar para que nuestras sociedades sean más libres, más justas y más prósperas. Son pasos que pueden parecernos lentos, pero si miramos en perspectiva histórica, suponen avances de calado. Las crisis que padecemos, y esta, lógicamente, también, no nos deben llevar a perder de vista la meta de este proceso histórico. Proceso histórico también para la justicia y el derecho, que es la Unión Europea, una unión de derecho, una unión de derechos. La crisis nos lleva a reforzar valores ciudadanos que pudieron relajarse en la etapa de crecimiento elevado, como el valor del sacrificio, el esfuerzo y la solidaridad. Hay momentos en que, lógicamente, se pierde la esperanza, pero de esta crisis se saldrá, sin duda alguna, y yo personalmente creo, y yo creo firmemente, que con más Europa. Los fiscales debemos seguir actuando con decisión ante esta crisis. Tenemos instrumentos legales para ello. La manera de procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social es actuando con constancia y con pleno respeto a las garantías de los ciudadanos en la persecución de los delitos que más pueden afectar a sus derechos sociales individuales. Aunque las funciones tradicionales del Ministerio Fiscal se han desarrollado en el ámbito penal, no podemos descuidar nuestra función en otros ámbitos, civil, administrativo, social, donde tenemos que erigirnos en verdaderos promotores de la acción de la justicia, como nos exige la Constitución, actuando de oficio y no simplemente por vía de adhesión a las acciones que los ciudadanos puedan ejercitar. Prioridad indiscutible sigue siendo la lucha contra la corrupción, porque amenaza la esencia misma de la democracia y la base de nuestra organización social. Al atentar contra el orden económico, contra la transparencia del mercado y contra la libre competencia, la corrupción pública y privada se convierte en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo social y político de las sociedades. El poder público corrompido no atiende al interés general, sino que responde al ánimo de lucro, a la avaricia, produciendo efectos catastróficos.
no solamente en la gestión de lo público, sino también en la organización social. Se priva a los emprendedores de parte del beneficio que les corresponde y a los trabajadores del fruto de su esfuerzo. El Estado de Derecho cede en beneficio de sus intereses y la seguridad jurídica desaparece, puesto que las normas no se aplican con objetividad, sino con interés. También la criminalidad organizada en los ámbitos del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de personas con fines de explotación sexual y de explotación laboral son prioridades. Pues sin duda que también se cometen en Euskadi, también estos delitos, a pesar de que en muchas ocasiones tienen su origen fuera, en terceros países. Para mejorar la lucha contra esta criminalidad transnacional y recogiendo la petición, entre otros, de los fiscales anticorrupción, la última reforma del Código Penal del año 2002 tipificó la dirección y creación de organizaciones y grupos criminales, así como la pertenencia y colaboración con los mismos. Para todo ello es imprescindible una innegociable autonomía del Ministerio Público frente a los poderes político, económico o de cualquier otra clase, que tienen capacidad potencial de interferir en la acción de la justicia, lo que depende no solamente de la estructura orgánica o funcional de nuestra institución, sino también del compromiso ético y deontológico y de la capacidad de la institución y de cada fiscal para promover esa acusación y evitar cualquier tipo de presiones. Misión clave del derecho penal y de la justicia y fiscalía es perseguir el delito de manera que se reduzca realmente el riesgo de que se vuelva a cometer, es decir, la función preventiva. Y para ello, los organismos reguladores y los instrumentos de control que prevé nuestro ordenamiento también deben actuar con eficacia. Es posible que el primer y fundamental gran reto de la justicia en nuestro siglo es entender que la nueva dimensión global del mundo es un fenómeno al que no puede permanecer ajena, ni en su funcionamiento ni en su organización. Las nuevas tecnologías implican transportes rápidos, circulación de información en tiempo real, desaparición material de los mercados locales y de las fronteras. El avance en la tecnología y la ciencia han favorecido en gran parte el desarrollo de la sociedad, al ser un instrumento de vital importancia en la vida cotidiana de los seres humanos, ya que se aplican en todos los aspectos de la vida. Ejemplos claros son los que hoy conocemos, desde una calculadora hasta las computadoras, que son un instrumento indispensable en el hogar o en el ámbito laboral. Aunque muchas veces no nos percatemos de ello, la informática hoy es un factor crítico, es un elemento crítico en nuestra vida y sin ella nada podría funcionar. Los negocios, la medicina y cuidado de la salud, las telecomunicaciones, la educación, la ciencia, la ingeniería y arquitectura, la manufactura de productos, la astronomía o la justicia incluso, a pesar de los avances que hacen falta, no se conciben hoy en día sin la tecnología informática. Por ello, uno de los objetivos habrá de ser la clarificación de la relación que hay entre el derecho y la economía en este contexto. Durante décadas, incluso siglos, determinadas materias han permanecido al margen de la acción de la justicia, sencillamente porque los parámetros de convivencia se han ido desarrollando de manera progresiva. No hace tantos años, hemos conocido todo esto nosotros, en buena medida era inconcebible que un juez penal penetrara en lo que se consideraba la intimidad familiar para poner fin a una situación de abuso o de malos tratos. Por razones sociológicas y criminológicas distintas, pero análogas en cuanto fruto de su tiempo, el funcionamiento del mercado y de la economía no constituyó tradicionalmente un objeto de atención en el terreno de la justicia penal, más allá de la protección primaria del patrimonio. El derecho de propiedad stricto sensu desempeñó, de hecho, el papel protagonista en los códigos penales del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. La trascendental introducción en nuestro derecho de los llamados delitos de cuello blanco todavía para algunos constituye un cuerpo extraño. Pero el derecho penal ya hace tiempo que penetra con naturalidad, aunque con grandes esfuerzos, por la complejidad de los mecanismos de funcionamiento, en el ámbito de las finanzas y de los negocios. Y a ello ha contribuido en gran medida la legislación europea que he mencionado, al introducir tipos penales específicos para prevenir fraudes, engaños, tráficos de influencias y uso de información privilegiada en los mercados de valores y de efectos financieros. Los medios tecnológicos actuales permiten hoy operar en tiempo real en cualquier mercado del mundo, por ejemplo, tomando
en el mercado internacional posiciones a la baja respecto a la deuda pública de un Estado cuya economía constituye un porcentaje muy importante del soporte de la moneda más fuerte del mundo. Basta una consigna de un despacho de influencia situado en un ignoto punto de algún rincón de la City londinense o de Wall Street para que un movimiento especulativo perfectamente orquestado ponga en riesgo la economía de un país entero. Es sencillo como el juego del ajedrez. Se difunden por esos mismos medios tecnológicos rumores o noticias falsos, pero presentados y ordenados para que parezcan creíbles. Se anuncia la debilidad de un Estado que no tiene capacidad de devaluar su moneda ni de negociar determinados tipos de inversiones financieras, de que ese Estado está a punto de caer en una situación de bancarrota y, de hecho, está negociando una ayuda del Fondo Monetario Internacional. Se le obliga así a pagar más por el crédito que recibe. Por esa vía se le conduce a una situación cercana a la quiebra técnica y, cuando no puede pagar, se renegocian las condiciones en que otros, que sí son solventes, pagarán aún mucho más cara porque hará falta más crédito esa deuda. El gran negocio ha concluido y no hay más que volver a empezar. El país se puede llamar Grecia, Portugal o Irlanda, y también ahora España o Italia. Y el escenario resbaladizo en el que se le hace patinar se llama el euro. Y todo esto realizado por una organización decidida a obtener un beneficio descomunal con ánimo especulativo. Los especuladores norteamericanos que dieron lugar al origen de la actual crisis financiera están en la cárcel o se han librado de ella reintegrando estratosféricas masas patrimoniales que previamente habían acaparado. Su moneda y su economía cuentan con resortes de protección que son capaces de hacer efectivo el modelo clásico en un terreno moderno. El derecho penal, habíamos estudiado en la universidad, constituye la reacción más severa de la comunidad frente a los ataques más graves que sufren sus bienes jurídicos más preciados. Y eso es lo que hace el fiscal federal norteamericano, cuando se pone en riesgo el bien jurídico colectivo, sin el cual los demás dan poco juego. El de la propia supervivencia de la organización social, hoy identificada con el concepto de mercado. El mercado puede hacer tambalearse nuestras vidas, enviar al paro indefinidamente a nuestros hijos o quebrar nuestros sistemas de pensiones, y debe haber mecanismos de reacción. Y debe haber una norma penal que clara y directamente proteja sus valores, personificados en el sistema financiero y en la moneda que lo sustenta, así como una autoridad fuerte, reconocible, institucionalmente establecida, capaz de articular, desarrollar y ejecutar una resolución basada en el derecho, que ponga corto a esas conductas e impida sus nefastas consecuencias. Este es un problema de nuestra seguridad y justicia en nuestro siglo XXI. Por ello, confío plenamente en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado por orden o instancias del Fiscal General del Estado para comprobar si se han cometido posibles delitos de falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa, apropiación indebida y delito contable en dos aspectos: en el momento de la fusión de las cajas para formar Bankia y en el momento de salida a bolsa de la entidad. También la investigación para comprobar si puede existir delito a consecuencia de las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de algunas cajas como Caixa Penedés o Nova Caixa Galicia. Y ello porque, como ha señalado con acierto el Fiscal General del Estado, existe una demanda social para que las actividades de las entidades financieras sean investigadas, añadiendo que, aunque no existiera esa demanda, el asunto merece esa investigación. Otras iniciativas se han adoptado por fiscalías territoriales, como la de Galicia, que va a presentar a final de mes una demanda colectiva civil en defensa de los consumidores por posibles cláusulas abusivas de las llamadas acciones preferentes de Nova Galicia Banco, que ha generado la imposibilidad de que los ahorradores recuperen un dinero que la mayoría creía seguro en este tipo de inversión, afectando a 43.000 personas, de las que un 10% son pensionistas. En la Fiscalía del País Vasco, en las Fiscalías del País Vasco, no nos constan peticiones o reclamaciones similares, probablemente, entre otras razones, porque las cajas vascas, las Kutxas, Kutxabank, en fin, Caja Laboral, Iparkutxa, etcétera, son las más solventes, pese a las dificultades por las que atraviesan todas las entidades financieras. Pero sin duda que estamos atentos a la evolución de los acontecimientos y vigilantes para realizar las investigaciones y ejercitar las acciones penales o civiles en defensa de los ciudadanos, consumidores y usuarios que nos corresponden. No puede ser de otra manera si queremos cumplir nuestra misión constitucional.
No se trata de actuar sin cobertura legal, sino de dar una respuesta razonada y sujeta siempre a los principios de legalidad y de imparcialidad, a los que en todo caso estamos sujetos. El Ministerio Fiscal, como garante de la legalidad, es quien tiene que ocuparse de hacer verdaderamente efectiva la aplicación de estas normas. La exploración y aplicación de las normas civiles y mercantiles y de los tipos penales relacionados con los derechos de los consumidores debe ser complementada con la investigación a fondo de la responsabilidad en el seno, no solamente de las administraciones públicas, que por supuesto, sino también en el seno de las personas jurídicas que operan en el ámbito privado, actividades o sectores donde se han producido esos efectos. Pero también ahora, y ahora más que nunca, hay que seguir pensando en el ciudadano común, el ciudadano de a pie que trabaja con honradez, con honestidad, que paga con honradez sus impuestos, que desempeña honestamente un trabajo, o es demandante de empleo y está siguiendo cursos de formación, o que está jubilado y cobrando su pensión. Estas personas, la mayoría, que es la mayoría de los ciudadanos, son víctimas potenciales y reales de abusos y de actos ilícitos que hay que perseguir con determinación. Para el ciudadano de a pie, común, la justicia se percibe habitualmente en su pequeño asunto, que para él es de gran importancia. En la justicia se habla de asuntos bagatela, ¿no? Una gran mayoría de las personas, a lo largo de toda su vida, tienen la suerte de no tomar contacto personalmente con la justicia en ningún momento de su vida. Y otras igual en un solo caso, y probablemente de menor cuantía, o por ejemplo en el ámbito penal como un juicio de faltas. También en estos casos, la justicia debe responder con el mismo rigor y atención. La valoración que tienen los ciudadanos, las valoraciones que periódicamente se publican sobre la justicia, se miden en gran medida en estos asuntos pequeños que les afecta a su vida personal o patrimonial, pequeños para nosotros, pero grandes para ellos. Una situación que aboca a una denuncia por ruidos excesivos, por una denuncia por malas relaciones vecinales, estafas menores, estafas de consumo, etcétera, pueden hacer realmente insufrible la vida de un ciudadano que nunca debe sentirse desatendido en su demanda de justicia. En esta línea de procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social, quiero por ello destacar, y en esta dirección, la incorporación de la Fiscalía Vasca al acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco y el Poder Judicial vasco, Gobierno, Consejerías de Justicia, Consumo y Vivienda, para afrontar las dificultades de los deudores hipotecarios en crisis económica, sus dificultades para pagar las cuotas de su vivienda habitual y el empeño de sostener la vigencia de unos contratos a los que las altas tasas de paro amenazan con cerrar la fuente principal o única de ingresos, el salario, con el que pagar las cuotas de la hipoteca. Esta iniciativa, que tiene tres partes, una primera preventiva, una segunda de mediación y una tercera de realojo de los deudores desahuciados. El fin de la mediación es acercar posiciones entre acreedor y deudor hipotecarios para, ante las dificultades de pagar por parte del deudor en crisis, llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda que permita al deudor continuar con el pago de la hipoteca y con el disfrute de la vivienda, sin desatender por ello a sus restantes necesidades de subsistencia. Se trata, por tanto, de evitar el desahucio del deudor, pero no por un propósito partidista pro-deudor, no por un intento de violar la voluntad de las partes, sino por el convencimiento de que el desahucio es la peor salida para la crisis del deudor. Como ha dicho algún comentarista ilustre aquí presente además, se enmarca dentro de la magna tarea propia de toda una generación de desarrollo de los instrumentos del estado de bienestar y de aplicación efectiva de las reglas sociales en el derecho contractual. La legitimación de la Fiscalía se encuentra en nuestra función de intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando pueda afectar a personas menores, incapaces o desvalidas, lo que, a juicio nuestro, nos obliga a ser parte en este acuerdo. Este es un ejemplo del camino que, a mi juicio, debe seguir el Ministerio Fiscal en este tiempo económicamente convulso. Sin duda hay otras áreas importantes donde actuar en defensa de este interés social y siempre hay que priorizar los intereses más merecedores de protección, pues los recursos, por definición, siempre serán escasos, nunca van a ser suficientes. El estado de bienestar es el estado de derecho reformulado como estado de los derechos de quienes colectivamente, masivamente, agregando sus individualidades, crean, mueven y condicionan la vida económica y social. Como no todos tienen la misma fuerza y el mismo poder para procurar su aplicación,
Es por lo que a la fuerza que nace de la unión, a la legitimidad colectiva que surge de la identidad de derechos de los individuos, se suma la capacidad y la dedicación de una institución como el Ministerio Fiscal, precisamente especializado en hacer valer la ley por encima de todos. El ciudadano tiene derecho a que la justicia tenga posibilidad real de perseguir delitos cometidos en esos nuevos ámbitos que condicionan nuestra vida. Y debe, por tanto, estar preparada la justicia para dar respuesta a los miles de pequeños hurtos o estafas que se denuncian diariamente, pero también a ese solo delito que puede determinar que miles de personas vayan al paro, que miles de inversores vean peligrar sus ahorros o que haya que hacer recortes en los sueldos. En este nuevo modelo de sociedad, en este mundo nuevo en el que la seguridad jurídica ya no puede hacerse depender de una frontera, que ya no está, que ya no existe, debe haber una forma de hacer valer la igualdad y la eficacia de esos derechos, de hacer efectivas las posibilidades y las obligaciones que comporta precisamente el título de ciudadano europeo. En el modelo de Estado de Derecho que asumimos colectivamente, como forma de regular la convivencia, no podemos olvidar el motor de la defensa de la legalidad. Ya no hablamos solo de intereses privados y económicos, hay intereses públicos y colectivos, hay derechos fundamentales de cada uno de los pobladores de Europa. Hay un patrimonio de derechos y libertades que defender. Por ello, antes de despedirme, agradeciendo a ustedes su presencia, su atención y su colaboración, quiero decirles que en esta época con tantos problemas, con tantas dificultades económicas y sociales, me gustaría que vieran a la Fiscalía y a la Fiscalía en Euskadi como una institución cercana, transparente y una institución con voluntad y vocación de honestidad, que ante las graves injusticias que hay en nuestro mundo en general, donde una minoría confisca bienes en detrimento de pueblos enteros, podamos hacer justicia al pueblo, justicia vivida en todas las dimensiones de la vida económica y social, pues como dijo Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Mila esker, zuen arretagatik, eta ondoren zuen galderak erantzuteko prest naiz. Eskerrik asko. Turno de preguntas. En primer lugar, vamos a interpelarle al señor Galparsoro por el conocido como caso Díbar. Hay varias preguntas sobre esta cuestión. ¿Entiende usted, don Juan Galparsoro, es una de las preguntas, entiende que la sociedad no comprenda que el señor Díbar use coches oficiales en sus vacaciones o gaste dinero público en hoteles y restaurantes de lujo? Y una segunda, ¿qué espera de la reunión de mañana del Consejo? Una cita, entendemos que clave para conocer el futuro del actual presidente del Tribunal Supremo. Bien, sobre lo que me preguntan sobre Carlos Díbar, yo primero quiero decir que yo respeto mucho al presidente del Tribunal Supremo, como el cargo institucional de máxima importancia, igual que al fiscal general del Estado, y a su persona. Igual que respeto a cualquier ciudadano y, por supuesto, a cualquier cargo institucional que se haya elegido según los mecanismos democráticos, desde el último alcalde del último pueblo vasco hasta el presidente del Gobierno. Yo creo que el señor Díbar es una buena persona, yo lo he conocido personalmente, es un hombre que tiene unos valores que yo aprecio. Yo lo conocí en Logroño, cuando estaba de fiscal superior, allí vino a visitarnos, en fin, tuvo la deferencia de venir a mi despacho a saludarme, estuvimos charlando, me parece una buena persona. El tema, la situación, desde luego, obedece probablemente a una etapa en la que se ha utilizado los fondos públicos de una manera demasiado laxa por parte de algunas instituciones. En ese sentido, yo no me voy a pronunciar si el señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial debe... Bueno, ya tenemos una decisión judicial de que no ha habido un hecho penal, así lo ha determinado el Tribunal Supremo, lo informó la Fiscalía General, a la que me debo por el principio de unidad de actuación, y entiendo yo que ya el ámbito deontológico deberían, sin duda alguna, cambiar las normas de utilización de los fondos públicos, eso es incuestionable. Hay que en una época, bueno, y aunque no tuviéramos una época de dificultades, los fondos hay que utilizarlos de manera rigurosa
y para lo que están previstos, porque es dinero de todos. Y ya digo que la decisión que en su caso se adopte por el presidente del Tribunal Supremo, pues será, en fin, yo me voy a reservar, ya digo que por el cargo institucional que él ostenta y por la persona de don Carlos Díbar, pues no quiero, creo que lo que él haga pues será lo correcto. Relacionada en parte con este caso, la siguiente pregunta. Las instituciones están llenas de personas trabajadoras, respetables, con una ética intachable, pero últimamente varios dirigentes en la política, en la justicia, en la banca, están con sus actuaciones creando, dice la pregunta, alarma en la sociedad. Es común que estas personas confundan la no imputación con el respaldo ético. ¿Qué podemos hacer, señor Calparsoro, los ciudadanos, para regenerar la situación? Y, en este caso, ¿qué puede hacer la Fiscalía? Bueno, efectivamente, una cosa es la responsabilidad penal y otra es la responsabilidad moral, ¿no? O ética. Yo quiero decir, lo he mencionado creo en mi intervención, yo valoro mucho, en este país hay muchas personas, la mayoría que son honestas, que pagan religiosamente sus impuestos, que cumplen con su trabajo. Se puede parecer una obviedad, pero a veces es bueno resaltarlo. Yo conozco personalmente a gente que cumple sus obligaciones fiscales, declara todo, en fin, es cumplidora en su trabajo. Esas son las personas que el país necesita, son las personas que van a sacar al Estado, a Euskadi, a España, de Europa, ¿no?, de esta situación. Son las personas que merecen la pena, ¿no? Entonces, sin duda alguna, los cargos públicos, cada uno en su ámbito, tienen unos deberes de ejemplaridad ante la ciudadanía, que yo creo que deben ser más rigurosos, ¿no?, que respecto al común de los ciudadanos, y corresponderá a ellos, yo creo, que ser conscientes, ¿no?, de este espejo que supone para el ciudadano común. Pero ya digo que yo creo que la mayoría son personas que cumplen muy bien su trabajo con honestidad. Claro, solo salen los casos más, bueno, donde se produce una irregularidad. Pero ¿La Fiscalía puede hacer algo más? La Fiscalía sí puede hacer más, claro. La Fiscalía siempre puede hacer más. Nosotros, como he dicho, siempre intentamos luchar contra, pues como he dicho, la corrupción, luchar por la persecución de los delitos que se puedan cometer, y en ese terreno yo creo que tenemos que seguir en ese empeño. Podemos hacer más porque siempre se puede hacer más. Le preguntan por otra cuestión de Estado, lo que se conoce, o lo califico yo personalmente como vicisitudes de la corona. ¿Tiene la sensación, señor Calparsoro, de vivir un final de reinado, problemas en la economía, dice la pregunta, comportamiento poco ético de algunas personalidades? En este caso se refiere a la corona. Bueno, pues como he dicho antes, yo respeto mucho al jefe del Estado y a lo que representa, lógicamente. Nosotros, sobre el tema de la final de etapa, en fin, evidentemente la edad del rey pues hace que le quede, me imagino, pues después de 35 años de ostentando la jefatura del Estado, pues con menos años ya de tiempo, ha cumplido un papel muy importante para la consolidación de la democracia. No hay que olvidar que en este país hace 75 años se asesinaba a mansalva. Hace 75 años aquí en España, en Euskadi, ha habido asesinatos, una guerra civil terrible, equiparable a las guerras que ha habido recientemente en el continente africano, etcétera, donde se ha asesinado sin freno. Entonces, claro, hace 75 años, solo hace 75 años, ¿no? Entonces, yo creo que esta etapa de 35 años de democracia, de consolidación democrática, con sus déficits, sus defectos, sus necesidades de mejoras, es un activo, ¿no?, que hay que resaltar, que hay que destacar. Y más en Euskadi, que desde hace pocos meses, por primera vez en 75 años, vivimos en una etapa de paz, sin guerra civil, sin dictadura y sin dictadura terrorista. Ya que ha aumentado el terrorismo, hay dos preguntas vinculadas a lo que son los presos de ETA, la reinserción, al acercamiento de los reclusos. Son dos preguntas de dos concejales del Ayuntamiento de Bilbao, Elena García y Txema Azcuénaga. La primera, ¿cómo valoran desde el punto de vista jurídico y político la afirmación del ministro del Interior de que la disolución de ETA les haría replantearse la dispersión penitenciaria? Pues me
parece una afirmación lógica, porque, claro, un factor de, hombre, hemos conseguido, gracias a la lucha democrática, el cese definitivo del terrorismo. Hace falta el paso siguiente, que es la disolución, ¿no?, del grupo terrorista. Y, claro, un elemento clave según la ley penitenciaria, es el pronóstico de reincidencia, o el pronóstico de reinserción. Está recogido en la ley para el cumplimiento, las modalidades de cumplimiento de las penas privativas de libertad. El hecho de que desapareciera, que se disolviera la organización en cuyo seno han cometido sus delitos, estos presos, sin duda alguna mejora exponencialmente el pronóstico de reinserción. Entonces, lógicamente, eso permitiría, sin duda alguna, sin impunidad, es decir, no se trata de relajar nada, tendrían que cumplir sus penas, pero permitiría un cumplimiento penitenciario mucho más próximo, mucho más pues adaptado a ese nuevo escenario, que sin duda alguna, y beneficiaría enormemente también a los presos la disolución de la banda terrorista. Chema Azcónaga también le pregunta, ¿cree usted que esta política de dispersión respeta el principio de legalidad o más bien responde, dice, a criterios de venganza? Yo creo que respeta el principio de legalidad. Yo creo que no hay criterios de venganza, son criterios de legalidad, como he dicho antes, en el sentido de los pronósticos de reinserción. Esto yo creo que se inició con la etapa del ministro Enrique Múgica. Esta etapa dio lugar o esta política de dispersión dio lugar después al asesinato de su hermano, de Fernando Múgica, en San Sebastián, en febrero del año 1996, que fue una venganza, ahí sí que fue una venganza, al abogado Múgica, porque no podían matar a Enrique, lo mataron a Fernando, claro, pero bueno. Yo creo, estoy convencido que obedece a la aplicación de la legislación penitenciaria. No es política de venganza. Otra cosa es que pueda haber casos que pueda discutirse si conviene o no, pero vamos, que yo creo que va en esa dirección. Roberto Seijó, coordinador general del sindicato de la Ertzaintza Erne, le pregunta ¿qué hace la Fiscalía si constata una denuncia falsa contra un agente de la Policía Autónoma Vasca derivada de una actuación policial? Una denuncia falsa, pues incoar procedimiento, pedir deducción de testimonio y acusar al ciudadano que ha interpuesto la denuncia falsa. A veces es difícil porque en muchas ocasiones pues es difícil la prueba, y de hecho pues nos encontramos con supuestos en que no se puede saber si ha sido falsa o no. Simplemente podemos saber que no hay pruebas, pero nuestra idea es en esa línea. Nosotros protegemos y amparamos a las fuerzas de seguridad y, por supuesto, a la Ertzaintza, que es la policía integral en Euskadi, ¿no? Pero en ese sentido, en fin, no sé si hay tantas denuncias falsas. Yo creo que no son tantas, pero bueno, es una opinión. Otro integrante del sindicato de la Ertzaintza Erne, Jesús Uribe, le plantea qué instrumentos va a poner la Fiscalía para defender el principio de autoridad de la Ertzaintza en el difícil papel, dice, con la actual situación sociopolítica de confrontación social. Defender, perdón, o sea, ¿qué instrumentos va a poner la Fiscalía para defender el principio de autoridad de la Ertzaintza en el difícil papel y con la actual situación sociopolítica de confrontación social? Yo creo que la Ertzaintza, el principio de autoridad de la Ertzaintza está en Euskadi, es una policía absolutamente reconocida por la ciudadanía. Yo creo que la Ertzaintza es una policía con mucho prestigio. O sea, yo conozco a la policía judicial de la Ertzaintza y tiene unos grandes profesionales. Yo he tenido investigaciones cuando estaba en la Fiscalía de Guipúzcoa, realmente que no lo he visto en ninguna otra fuerza de seguridad, por sus méritos, por su capacidad, por sus medios, ¿no? El principio de autoridad hay que ganárselo también. O sea, la autoridad hay que saber ejercerla. Yo sé que es difícil, sé que en un entorno... La Ertzaintza se tiene que adaptar, sin duda, a este nuevo medio en el que vivimos de paz. La Ertzaintza ha crecido, desgraciadamente, en un contexto de violencia terrorista, ha sido víctima, creo que más de 20 ertzainas han sido asesinados por ETA, ha tenido que sobrevivir en unas condiciones terribles, y en ese sentido eso ha condicionado, sin duda alguna, ¿no?, la actuación. Pero yo creo que en este tiempo de paz, en este tiempo en el que por fin se ve la paz,
la Ertzaintza tiene que adaptarse, tiene que cambiar, supongo, algunos hábitos y tiene que ser más cercana en algunos momentos, en algún contexto. Y la autoridad, siempre se protege la autoridad de las fuerzas de seguridad, pero también la autoridad hay que ejercerla, porque a veces las personas pueden caer en el autoritarismo y eso no es bueno en la Ertzaintza ni en cualquier otra fuerza de seguridad, ¿eh? Entonces sé que es muy difícil porque en la calle pues se enfrentan a situaciones muy difíciles y bueno, y a veces no es fácil, pero bueno, ahí precisamente por eso está la profesionalidad y yo confío plenamente, son grandes profesionales en general los ertzainas. ¿Sí? Siguiendo con la Ertzaintza, le preguntan si el retraso en el esclarecimiento del caso Íñigo Cabacas, el joven aficionado del Atleti, que murió tras un encuentro de fútbol, le preguntan si dificulta la salvaguarda de la buena imagen que debe tener el cuerpo policial. El retraso en el esclarecimiento de la muerte de Cabacas, no, yo creo que no. Es un caso distinto. En ese caso se está investigando por la autoridad judicial, con el fiscal allí presente, obviamente, la fiscal en este caso. Ha habido una colaboración, ha habido un equipo de ertzainas que se ha formado para investigar este hecho. Y bueno, es difícil pues porque bueno, pues en ese contexto que había ahí se produjo de disparos de pelotas de goma, pues es difícil determinar quién fue el que disparó, qué concreto agente fue el que disparó causando la muerte de Íñigo. Pero en todo caso yo creo que esto no debe condicionar el respeto a la institución, ¿eh? Lógicamente ha sido un hecho, desde luego, sin duda alguna, lamentable. Vamos a ver si ha habido un delito, es lo que se está investigando, obviamente, si no, no intervendría la justicia. Si ha habido un hecho de un posible delito y vamos en esa dirección. Una pregunta bien distinta. ¿La Fiscalía debería actuar, señor Juan Calparsoro, de oficio en casos como Bankia, como el de Bankia? Sí, de hecho ya lo está haciendo. Ya he mencionado que el fiscal general ha dado instrucciones a la Fiscalía Anticorrupción, fiscal general que por cierto hoy está en Bilbao. Se me ha olvidado decir que tenemos el honor de tenerlo hoy en Bilbao. Me llamó el otro día que se disculpaba por no venir a este desayuno y bueno, que es una señal también de normalidad. Se está celebrando en Bilbao la Junta de Fiscales Antidroga de España y tenemos posteriormente el acto de clausura en el Palacio de Justicia. Pero como he dicho, el fiscal general ha ordenado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue si ha habido delito en la fusión de Bankia, en la creación de Bankia y en la salida a bolsa de Bankia. Esos delitos que he mencionado. Sé que ha habido otras denuncias de entidades particulares y me parece que de oficio, y así lo ha señalado el fiscal general, debe actuar la Fiscalía, porque hay una demanda social. Y la última pregunta, ¿para cuándo una Fiscalía sectorial de consumo en Euskadi? Bien, pues efectivamente, la Fiscalía de Consumo yo creo que es necesaria, porque he dicho antes que las pequeñas denuncias de consumo, la pequeña estafa, condiciona mucho la vida del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que le hace a veces insufrible, ¿no? Y además produce un efecto desmoralizador, ¿no? Entonces, tradicionalmente son delitos leves, individualmente considerados, pero muy graves desde una perspectiva del número de afectados, ¿no? Entonces, yo creo que ya ha habido diferentes circulares, instrucciones de la Fiscalía General para que se promueva esta figura de la Fiscalía del Consumo. Tenemos legitimación en diferentes procesos. Se menciona el caso que se va a presentar en Galicia de esta demanda colectiva. En fin, es un tema más financiero, pero bueno. Y mi propósito es, yo me entrevisté hace un año ya con el consejero de Consumo, consejero de Sanidad y Consumo, y con la directora de Consumo del Gobierno vasco, para pues hablar de esta necesidad que compartimos, y yo espero que en breve podamos designar a un fiscal que de alguna manera pues impulse este tipo de investigaciones y que dé una respuesta dentro de nuestras posibilidades a este tipo de hechos que al final pues producen tanta desmoralización y perjudican al común, ¿no? Del ciudadano, al común del ciudadano que he dicho antes, el 99% de los ciudadanos de este país, de Euskadi, del Estado, que pagan sus impuestos, cumplen sus obligaciones, son personas austeras, con el dinero ajeno por lo menos, en fin, que no tienen ese
esa cuestión. Con lo cual habrá Fiscalía Sectorial de Consumo. Sí, va a haber Fiscalía de Consumo en Euskadi, sí va a haber. Muy bien, llegamos ya a nuestro tiempo final. Antes, Antxon Lanfus, director de Banca Institucional del Banco Santander aquí en el País Vasco, nos quiere saludar también. Gracias, Juan Carlos. Don Mariano Fernández Bermejo, exministro de Justicia, don Juan Galparsoro, fiscal superior del País Vasco, autoridades, amigos, amigas, buenos días. Es un honor para mí participar en el cierre de la conferencia de hoy, que ha resultado muy interesante. Para los demócratas, la justicia es un pilar fundamental para la construcción permanente del Estado de Derecho, al que aspiramos los ciudadanos. Para Banco Santander, al que represento en este acto de Nueva Economía Forum en su tribuna Euskadi, es muy importante por ello fomentar estos espacios de diálogo y comunicación, por lo que agradecemos a los organizadores por su capacidad convocatoria y la calidad de los coloquios semana tras semana. Agradezco al conferenciante por su intervención, a su presentador por su presencia entre nosotros y a los asistentes al acto por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias. Decía, son las 10, llegamos al punto y final de este foro de debate y reflexión. Ha sido un placer y motivo de interés escuchar las palabras, las reflexiones de Juan Galparsoro. Les recuerdo que este próximo lunes la cita será con don Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask. Gracias por su presencia. Hasta otra ocasión. Hurrengo arte. Agur.